En esta presentación quiero compartirles mi diagnóstico de la economía ecuatoriana en este año, sobre todo frente a las medidas que tiene que tomar el gobierno para estabilizar las finanzas públicas. Hablaré de cómo están las cuentas del gobierno y por qué, las consecuencias de no balancear las cuentas del gobierno, las alternativas menos malas que tiene el gobierno para balancear las cuentas y cuáles definitivamente no son las mejores alternativas y los efectos de tales medidas. Empezando con la situación actual de las cuentas fiscales. En este gráfico presento el balance o la evolución del balance del presupuesto general del Estado desde el año 2008, que es desde donde se tiene información, hasta el año 2023. En la línea negra, ustedes pueden ver cuánto se ha recaudado de impuestos desde el año 2008, partiendo de alrededor de 10.000 millones de dólares. Estos dólares están expresados todos en términos del año 2023. 10.000 millones de dólares en el 2008 y hoy estamos alrededor de 15.000 millones de dólares, que es el valor en el que se ha mantenido por los últimos años. Los ingresos tributarios son los ingresos con los que cuenta el gobierno de manera relativamente estable y confiable, que dependen básicamente de la actividad económica y en algunas oportunidades depende obviamente de la tasa de los impuestos. Este debería ser el flujo de ingresos con el que el gobierno cuente para financiar sus gastos. Los gastos podemos ver aquí en estas áreas que están sobrepuestas una sobre la otra. El área naranja corresponde al gasto de personal, que en el año 2008 representaba alrededor de 5.000 millones de dólares y hoy representa alrededor de 10.000 millones de dólares. Ese gasto es relativamente o bastante estable, no fluctúa año a año, es un gasto que está relativamente fijo, con el que hay que cumplir todos los años, independientemente de lo que suceda con la economía. Luego viene el gasto de consumo en el área gris, que es básicamente cosas como suministros para hospitales, oficinas, para que pueda funcionar el Estado. Eh, Ustedes pueden ver también que llegó a ser bastante alto alrededor del 2014 y a partir de entonces se ha reducido. El año 2014 empieza a caer el precio del petróleo y ustedes pueden ver cómo a partir de allí el gasto de inversión, que llegó a ser bastante importante, empieza a reducirse significativamente y hoy es bajísimo. Por otro lado, hay un gasto que es difícil de escapar, tal como el gasto en salarios, que es el gasto en intereses de la deuda, que eran bastante altos hasta antes de el año 2020, cuando se renegocia la deuda y empiezan a bajar, pero esos gastos de intereses, ahora que la tasa de interés internacional ha empezado a subir, o ha subido ya desde el año 2022, se han incrementado de manera importante en el último año. En este gráfico no estoy mostrando los ingresos petroleros, tampoco estoy mostrando lo que se gasta en subsidios o lo que se transfiere a gobiernos seccionales, ¿sí? La razón es que deberíamos nosotros planificar las finanzas públicas tomando en cuenta únicamente los ingresos tributarios, que son los ingresos con los que el gobierno va a contar en el largo plazo, los que representan más estabilidad históricamente. Como podemos ver, esos ingresos en la línea negra a duras penas alcanzan a cubrir dos gastos, el de personal y el de consumo, como para que funcione el Estado básicamente, pero no son suficientes para financiar inversión pública y tampoco son suficientes para financiar intereses, pago de intereses, menos aún los subsidios, ¿verdad? Que representan alrededor de 2.500 a 3.000 millones de subsidios de combustibles de dólares anuales, no son posibles de ser cubiertos con estos ingresos tributarios. Los ingresos petroleros podrían servir, pero nosotros sabemos que los ingresos petroleros tienen unas fluctuaciones que en determinado momento dejan
desnudo al gobierno como sucedió en el año 2015. Entonces, es necesario realizar ajustes aquí por dos lados. Primero, aumentar los ingresos tributarios del gobierno para poder contar con una base más grande, una base más estable de ingresos. Y segundo, tratar de estabilizar los gastos que necesita el gobierno eh, para poder funcionar como el gasto público que aparece acá en la línea, en el área gris. No he mencionado acá los subsidios porque simplemente no alcanza la plata para eh, cubrir los subsidios. Idealmente, los subsidios deberían reducirse significativamente para poder entrar en, en alguna senda de sostenibilidad. En las barras verdes, acá abajo, está la diferencia entre gastos e ingresos desde el 2008. ¿Sí? Como ustedes pueden ver, nunca desde el 2008 el gobierno ecuatoriano ha contado con ingresos suficientes para cubrir sus gastos. El último déficit está por encima de los 5.000 millones de dólares en el año 2023. Esta fue la pandemia. Y antes de eso, ¿sí? En el gobierno anterior a Lenín Moreno de Correa, ¿verdad? Los déficits superaban los 5.000 millones de dólares fácilmente en años consecutivos. Entonces imaginémonos que tenemos nosotros en nuestra casa y hemos vivido 16 años eh, con déficits, con ingresos que no alcanzan para cubrir los gastos. En ninguna casa de nosotros podríamos ni siquiera concebir una situación de esa naturaleza y lo más probable que tendríamos que hacer o que haríamos es ajustar los gastos para poder vivir dentro de nuestras posibilidades. Todos estos gastos mayores e ingresos han significado aumentos de la deuda pública que ahora se están reflejando en estos pagos de intereses más altos que tenemos que hacer o al exterior o dentro de la economía inclusive. Entonces, no podemos seguir viviendo en esta situación. Necesita el país realizar un ajuste. Los ajustes no son agradables para nadie, pero es evidente que una situación de esta naturaleza es insostenible. Y el riesgo país, por ejemplo, ha reflejado ya ese tipo de situación en donde si queremos nosotros ir este año a pedir dinero en los mercados internacionales, las tasas de interés son demasiado altas. ¿Qué pasa si es que, qué es lo que pasaría este año? Este año nosotros necesitamos en el 2024, para cubrir las cuentas del gobierno, necesitamos que nos otorguen préstamos por alrededor de 14.000 millones de dólares para cubrir inclusive los atrasos que traemos desde el año 2023. Un acercamiento con los multilaterales es indispensable porque nadie nos va a prestar esta inmensidad de dinero, menos aún con las tasas de interés tan altas como las había mencionado. Ahora, si no hacemos nada, si no balanceamos las cuentas del gobierno, ¿qué es lo que puede suceder este año? Bueno, lo que ya ha venido sucediendo el año pasado, primero atrasos con contratistas, con gobiernos eh, autónomos descentralizados, con el IES, y en el peor de los casos, atrasos en el pago de salarios, ¿sí? Como ustedes pueden ver, si bien es cierto, el ingreso por impuestos sí alcanza a cubrir los salarios, ¿verdad? Va a haber momentos en donde estos otros gastos de aquí, sin considerar los subsidios, que ya son una brutalidad además acá, no van a alcanzar para cubrir todos los gastos que el gobierno tiene año a año. Si es que no hay, si es que se producen atrasos en los pagos, se producirán o se pueden producir atrasos en los pagos de las personas que hayan pedido préstamos a los bancos, lo cual deterioraría la cartera de los bancos y las cooperativas y se podría producir una crisis financiera, que es lo que pasó en Argentina y que terminó con la salida de la convertibilidad. La otra posibilidad es que el gobierno se ponga creativo y empiece a crear dinero contable a partir de pedirle al Banco Central
que por definición no tiene dinero, lo tiene que crear de manera contable, es un dinero inexistente, o crea una moneda de curso legal con la que paga sus obligaciones. En ambos casos, la dolarización prácticamente deja de existir. Y la otra posibilidad es que no paguemos lo que debemos al interior a instituciones financieras y a otras instituciones públicas como el IES que le han dado dinero al gobierno a cambio de bonos, lo cual cerraría las puertas al financiamiento externo, que es el que necesitamos y que mencioné aquí de los 14.000 millones de dólares. ¿Cuáles son las alternativas? Lo más importante que hay que entender es que necesitamos aumentar los ingresos del gobierno de manera permanente, ¿sí? De la misma forma que reducir su gasto. No hay forma que salgamos adelante con este problema si es que no hay cambios permanentes tanto en ingresos como gastos. Medidas temporales como contribuciones e impuestos sobre ganancias extraordinarias no resuelven el problema de largo plazo. Solamente son un parche y de aquí a un par de años vamos a volver a estar discutiendo esta situación con la incertidumbre que eso crea tanto para la inversión, para los inversionistas privados, como para los inversionistas de afuera que ven al Ecuador como posibilidad de inversión. Así que hay dos alternativas para aumentar permanentemente o para retornar permanentemente en la senda de sostenibilidad. La una es aumentar la tasa del IVA hasta el 15%, que por sí sola no resuelve este problema. Ese incremento en la tasa del IVA podría darnos 1.300 millones de dólares adicionales cuando necesitamos cubrir una brecha este año de más de 5.000 millones de dólares, que los gastos van a ser superiores a los ingresos. Y la otra es reducir los subsidios a combustibles, que ojalá ayuden a cubrir la brecha que les estoy mencionando de 5.000 a 6.000 millones de dólares para este año. Ahora, ninguna de estas alternativas es agradable. Todo ajuste fiscal siempre ocasiona un costo. Lo que se trata de determinar es que ese costo del ajuste fiscal recaiga siempre menos en aquellos que menos tienen y que recaiga más en los que más tienen, o que perjudique menos a los que menos tienen. Cualquier medida que se tome tiene que tener esa óptica. Y de acuerdo a lo que a los análisis que yo he hecho los análisis que han hecho otros especialistas en el tema, estas dos medidas no deberían perjudicar de manera sustancial a los que menos tienen. En el año 2021 o 2020 yo propuse incrementar el IVA al 14%. Lo tengo en mi blog, el análisis, y tengo la hoja de Excel donde hice el análisis, en donde tomé el gasto de consumo de las familias, el consumo promedio por deciles de ingreso. Se clasificó a las familias desde las más pobres hasta las más ricas, las canastas de consumo de las familias más pobres hasta las más ricas. Aquí ustedes pueden ver cómo el consumo obviamente tiene que ser menor que el ingreso en promedio. Y ¿qué pasaría con el consumo de las familias si es que se incrementa el IVA al 14%? Entonces, claro, las canastas de estas familias, de las más pobres, tienen más productos que no tienen IVA, comparado con las familias de ingresos más altos. Y el efecto al final fue esta diferencia que está acá. Este es el ingreso mensual, el consumo mensual. Este sería la diferencia en el gasto mensual de incrementar el IVA en 2 puntos, ¿sí? Pero lo que quería llamar la atención acá es cómo se afecta la canasta de consumo, el costo de la canasta de consumo familiar en términos porcentuales, ¿sí? Entonces, a los deciles más pobres, el costo de su canasta de consumo aumenta en 0.8% del valor de la canasta de consumo mensual, mientras que los más ricos es 0.9%. Si el impuesto fuese regresivo, nosotros observaríamos que el aumento en la canasta de consumo de los más pobres, el aumento porcentual, es mayor que el de los más ricos. Sin embargo, no es así.
En general, hay un aumento en el valor de la canasta de consumo, en el costo de la canasta de consumo de las familias, cuando se aumenta el IVA, que parece ser uniforme a través de toda la distribución de ingresos. Tanto los más pobres como los más ricos terminan pagando más en igual proporción, a, y más aún podría parecer que los más ricos terminan pagando un poco más que los más pobres en términos relativos. Entonces, esto es un aumento del 12 al 14%, del 12 al 15%, deberíamos tener un aumento mayor aquí, pero la regresividad o la progresividad del impuesto no debería cambiar. Esto podría ser una magnitud un poco más alta, quizás alrededor del 1.5 o 1.4%, pero no más allá de eso. Entonces, eso por un lado. Esto sería el efecto del aumento del IVA en términos de cómo afectaría a las familias, desde las más pobres hasta las más ricas, en proporción a lo que les cuesta su canasta de consumo. ¿Sí? También es posible hacer un análisis a través de modelos macro que considera muchas más variables que solamente la canasta de consumo, que es lo que muestra el análisis anterior. Sí, esto es un modelo macroeconómico que hemos desarrollado para el Ecuador con unos coautores, en donde nosotros vemos qué pasaría si es que nosotros subimos la tasa del IVA en 1.6 puntos porcentuales, lo que equivale a reducir el déficit del gobierno en un punto porcentual del PIB, en un 1% del PIB, por 5 años. Este horizonte aquí está en trimestres, estos son 20 trimestres, eh, y lo que decimos es, ok, subamos la tasa del IVA para que el déficit del gobierno se reduzca en un punto del PIB por 5 años. ¿Sí? ¿Cuáles son los efectos? El primer efecto que uno puede ver acá es sobre el PIB. El PIB definitivamente cae, sube originalmente, pero cae y luego se recupera. Y la razón por la que se recupera el PIB en este tipo de modelos es porque el riesgo país cae, dado que el ajuste fiscal hace que la deuda del país también caiga. Y al caer la deuda del país, ¿sí? El riesgo país se reduce y al reducirse el riesgo país, la tasa de interés a la que piden préstamos y a la que es relevante para la inversión privada se reduce y al aumentar la inversión privada, ¿verdad? Eso hace que el PIB no se contraiga tanto como podría suceder por la caída del consumo. Como ustedes pueden ver acá, el consumo definitivamente cae ante un incremento en la tasa del IVA, ¿sí? Cae el consumo y el consumo de las personas más pobres, nosotros les llamamos las familias restringidas, cae más que el de las familias que no son tan pobres. Pero este análisis tiene un, un bemol, y es que en este modelo, tanto ricos como pobres, todos pagan la misma tasa del IVA en todos los productos, y sabemos que en el Ecuador eso no es así. Por lo tanto, al final del día, lo que nosotros deberíamos observar, si el experimento lo hiciéramos un poco más fino, es que el consumo de los más ricos caiga más que el consumo de los más pobres. El consumo agregado definitivamente va a caer, ¿verdad? Pero la caída del PIB se va a amortiguar porque la inversión privada se incrementa ante la reducción en la tasa de interés porque las cuentas fiscales mejoran. ¿Sí? Ese es el efecto que tiene un aumento del IVA en este modelo discriminando pobres y ricos, ¿verdad? Para poder hacer un análisis un poco más profundo. Ahora, se ha propuesto también aumentar el impuesto a las ganancias extraordinarias de la banca, por ejemplo. Entonces, en este modelo también nosotros podemos explorar los efectos de aumentar el impuesto al retorno del capital. Si los capitalistas rentan su capital y a cambio de eso reciben un ingreso por rentar el capital, y si es que les ponemos un mayor impuesto al retorno del capital, veamos lo que sucede. Aquí está la tasa del ingreso del capital, la renta del capital. Está diseñado el incremento para reducir el déficit también en un punto del PIB que reduce también la deuda agregada. Y como ya dijimos antes, eso reduce
el riesgo país y debería hacer que la inversión aumente. Sin embargo, como ahora la inversión ya no es tan rentable, a pesar de que la tasa de interés cae, la inversión privada de hecho se reduce y al reducirse la inversión privada se reduce el salario real, que es el que beneficia mayormente el ingreso de las personas más pobres. Y por tanto, al aumentar el impuesto a las utilidades de la banca, por ejemplo, los más pobres reducen su consumo porque su salario se reduce y los que son más ricos pueden amortiguar el efecto de este impuesto porque eh, pueden primero endeudarse, ¿sí? Cosa que no pueden hacer los más pobres, se pueden endeudar para amortiguar el efecto del impuesto y segundo pueden migrar entre utilizar sus ingresos para invertir versus consumir. Entonces les es más provechoso consumir. Entonces, una idea de estas definitivamente en términos de dogmáticos parece ser buena, pero la economía no da soporte a una alternativa de esta naturaleza. Finalmente, hay que reducir el subsidio de los combustibles. Eso es mucho más difícil de analizar en el modelo. Es posible analizar una reducción en las transferencias del gobierno a los más pobres. En el modelo, desafortunadamente, nosotros asumimos que todas las transferencias van a los pobres y nada a los ricos, pero en el caso de los subsidios a combustibles sabemos que no es así. El subsidio a los combustibles beneficia más a los más ricos que a los más pobres y por lo tanto el modelo no es adecuado para hacer ese análisis sin los refinamientos adicionales que no he tenido el tiempo de hacer. Pero el gobierno sí tiene las herramientas para realizar este análisis. El Fondo Monetario Internacional en su momento, en el año 2020, hizo un análisis similar y debe comunicarlo de manera adecuada para que podamos entender qué es lo que está sucediendo y cuáles van a ser los efectos de reducir los subsidios. Es indispensable que el gobierno entre en una senda de sostenibilidad fiscal. Hemos pasado más de una década con déficits fiscales permanentes, sostenidos, y no es posible que el país se pueda manejar de esta forma. Estamos viviendo fuera de nuestros límites, necesitamos ajustarnos, porque si no, las consecuencias de no ajustarnos pueden ser mucho peores. Eso es lo más importante. Hay gente que menciona que el aumento del IVA va a recaer en todos, vamos a tener que pagar los platos rotos. Sí, es así, pero la alternativa de no hacer nada, ¿sí? La alternativa de no hacer nada es mucho peor. Y ahí es donde tenemos que, como ecuatorianos, hacer conciencia, decir, ok, ¿qué alternativa prefiero? La alternativa de salir de la dolarización, con una crisis financiera de por medio, ¿sí? O la alternativa de seguir con el dólar haciendo un esfuerzo para poder salir adelante. Eso era todo lo que tenía para presentar.